La presidenta de la Mancomunidad, porque efectivamente estamos hablando de una infraestructura largamente demandada, absolutamente necesarias para el territorio, con un impacto inmediato en el desarrollo social y económico y con una garantía, en este caso un suministro, un servicio básico que es el suministro de agua potable, ¿no? Y de calidad. Hace, pues eso, en marzo del año pasado, un año y poco, se licitó la redacción del proyecto. Fue un compromiso que había asumido el Gobierno de España a través del Ministerio de Transición, concretamente el secretario de Estado de Transición, Hugo Morán. Se han cumplido las previsiones que había. Yo quiero agradecerle a COAES el arduo trabajo que ha hecho, así como a la empresa redactora de este proyecto, ¿no?, que también nos acompaña, porque se han cumplido taxativamente los plazos. Esto es un proyecto que además venía no solamente de un largo tiempo de demanda, sino también venía de un proyecto básico elaborado en el año 2015, que hubo que adaptar total y absolutamente para someterlo a declaración de impacto ambiental, que ya en el año 2020, a finales, cuando se somete a declaración de impacto ambiental, y apenas 3 meses después prácticamente es cuando ya se decide que se saca la licitación para la redacción del proyecto. Por lo tanto, sin solución de continuidad, es decir, de una manera permanente en el tiempo, el compromiso del Gobierno de España es claro e inequívoco, como lo es también el hecho de que ese desglosado número 3, que es el segundo de los desglosados, del total de 11 que conforman las 6 fases de las que se compone este gran proyecto. También este mes de marzo, como ustedes bien saben, se encomendó también a la empresa COAES que gestiona la licitación para la redacción del proyecto. Perdón. En ese sentido, yo tengo que decir que estamos ante el desglosado más importante de todos, porque es el primero, el número 9, pero además es el troncal, que es el que garantiza en primer término el suministro de agua potable a toda la comarca. Estamos hablando de en torno a una población fija de 150.000 personas que fluctúan, como ustedes bien saben, en esta zona costera, ¿no?, y vinculada también al turismo, pues tiene unos repuntes importantes, que también en este caso es doble, porque inicia también la dotación de agua para riego, que es absolutamente necesaria. Hay 100.000 hectáreas concretamente de riego, de las cuales 11.000 ahora mismo son las que están sometidas a, tienen la concesión, están regando, y otras 5.000 que están en reserva estratégica, que se llama, en el correspondiente plan hidrológico. En este primer, perdonad, que tengo la garganta un poquito con el tiempo En este primer proyecto son 722 aproximadamente las hectáreas que van a beneficiarse de riego, como digo, de esa zona vinculada a la cuenca del Guadalfeo, y la proyección que hace es garantizar con las distintas soluciones técnicas, ¿no?, que son las que van a ser objeto de explicación también ahora pormenorizadamente, el poder hacer una conexión entre una cota 200 y la cota 400, porque hablamos del sistema décima ruler, por lo tanto de 2 embalses distintos a distintas cotas, junto con todo el entramado que lleva, que es muy complejo, muy complicado y que se ha hecho en tiempo récord, tengo que destacarlo, y que contempla todas las opciones, posibilidades, y que rentabiliza al máximo las necesidades con la eficiencia energética, con el ahorro de costes y con el mejor trazado posible, con una complejidad tremenda que ha tenido para hablar con todos los entes responsables, tanto de carreteras como de la Confederación, en definitiva, con todos los aspectos necesarios, más allá incluso del impacto ambiental que ya se superó en su momento. Y por lo tanto se garantiza que ese tronco se ejecute, se desarrolle, para que el resto de desglosados sean los que exponencialmente van a permitir aumentar sucesivamente ese número de hectáreas de riego para garantizar ese riego, ¿no? Creo que hay una cosa muy importante y que ha destacado la directora general, y es la financiación. Es decir, que haya una infraestructura como esta, que tenga el 80% garantizado a fondo perdido, que no haya que devolver, para entendernos, ese dinero, que no haya que repercutirlo, es absolutamente un privilegio que afortunadamente tiene que ver con la decisión también del Gobierno de España de que sean los Next Generation, esos fondos que son sin retorno, de los que cuelgue este proyecto. Y quizá algo importante que ya ha destacado la directora general en la primera reunión que hemos mantenido esta mañana, ¿no?, que el hito fundamental o el argumento fundamental para colgarlo de esa percha de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sea cómo aminorar la presión que en este momento existe en un acuífero sobreexplotado, y que todos ustedes conocen también, ¿no?, porque además es un proyecto que va a permitir que multitud de sondeos, de pozos que en este momento hay, en definitiva, pues de extracción de agua de ese acuífero, pues que se elimine
Esa es la vocación final del proyecto, al margen de la eficiencia energética, del ahorro que va a suponer para las propias comunidades de regantes, y en ese sentido, pues decir que ese compromiso de financiación es muy importante. El resto, ese 20%, es el que tiene que bueno, pues ser sometido ahora también a la valoración y, lógicamente, se tiene que poner en conocimiento, como ya se está haciendo, ¿no?, de las administraciones competentes, tanto en este caso para el ciclo integral del agua, como para las comunidades de regantes. Saben que esas repercusiones se hacen y después, a modo de tarifa o de cánones, en función del tipo de agua de la que estemos hablando, pues se produce la devolución a un periodo normalmente largo, ¿no?, que hablamos de 25 años, lo que decía el director general. Vale, y sobre todo dejar las puertas abiertas, que como ha ocurrido en otros proyectos y sigue ocurriendo, otras administraciones, fundamentalmente las territoriales, ¿no?, como puede ser la Junta de Andalucía, que decidan participar en este proyecto y aliviar, en ese caso concreto, el esfuerzo que han de hacer tanto los usuarios del consumo de agua potable y a través de las entes que regulan el ciclo integral, como decía, como de los propios regantes, ¿no?, a través del canon correspondiente. Evidentemente, a medida que ese 20% se pueda aminorar, pues será menor esa carga, que aunque sea 25 años, suponga de manera o de forma anual. Así que nada, yo de luego destacar eso una vez más, el compromiso inequívoco del Gobierno de España para las conducciones de la presa de Ruley, como decía el presidente de la Diputación, con la vocación de que es una actuación primordial, es una actuación absolutamente estratégica y prioritaria para la provincia de Granada, para esta comarca, que duda cabe, pero también para el Gobierno de España.